cristiandad celebra, podemos decir, el segundo evento más glorioso de todos los tiempos, como decíamos hoy en la escuela dominical. El cuarto evento más glorioso de la historia sucedió allí en Belén, cuando nuestro Señor Jesucristo, dejando su trono de gloria, se encarnó en un niño y nació en un pesebre, en un establo. Ese es el cuarto evento más glorioso de la historia. El tercer evento más glorioso de la historia fue cuando ese niño, ya siendo hombre, fue llevado a una cruz, fue clavado en aquel lugar y entregó su vida como sacrificio por tus pecados y los míos, y exclamó: consumado es. El segundo evento más glorioso de toda la historia sucedió 3 días después, y es lo que estamos celebrando hoy: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero recordarte que el evento más glorioso de toda la historia está por suceder aún, y es lo que tú y yo esperamos. Y es cuando ese Cristo que se levantó de los muertos venga en gloria a levantar a su iglesia. Y dice la palabra que todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo, quiero que entiendas que no es un evento más o un evento más en la fe cristiana. La resurrección de Cristo es la base fundamental de nuestra fe. El apóstol Pedro, en su primera carta, exclamaba: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. En la resurrección de Cristo descansa nuestra fe, descansa nuestra esperanza, descansa nuestra confianza. Pero eso ahora tú y yo lo podemos saber. Pero, ¿qué tal con los primeros discípulos? Dice la palabra del Señor, allí donde tuvimos la lectura devocional, en Juan capítulo 20, que el primer día de la semana, María Magdalena fue a la tumba para ver el cuerpo de Jesús. Y cuando llegó allí, se encontró que la piedra había sido removida y el cuerpo del Señor no estaba. Luego, ya ustedes saben, vino corriendo Juan que era bien joven, vino corriendo, le pasó por el lado a Pedro y llegó primero, miró a la tumba, dice la palabra, pero más tarde, unos minutos después, Pedro, un poco más agotado porque era mayor que Juan al parecer, llegó y él no se detuvo en la tumba, él siguió hacia adentro. Y dice la palabra que luego entró Juan, y después de haber visto que el cuerpo del Señor no estaba y que las túnicas del Señor estaban sobre aquel lugar. Quiero recordarles que las tumbas en aquel tiempo, en este caso, era la tumba de un hombre rico. No era simplemente un agujero, era una especie de cueva donde tenía lugar para depositar algunos cuerpos. Y allí solamente había sido depositado el cuerpo del Señor, estaba la túnica sobre el lugar donde estaba y nada más, el cuerpo no estaba. Y Juan, dice la palabra, que creyó que había resucitado. Ahora, hermanos, quiero decirles algo. Juan entendió el hecho de la resurrección, pero no el significado de la resurrección en ese momento. Él entendió que Cristo había resucitado, entendió que se había levantado de los muertos, pero no entendió todo lo que significa para ti y para mí hoy. Jesús se levantó de los muertos, y eso nos dice algo bien importante. Nos dice que Jesús es quien Él prometió ser. Es quien Él dijo que Él era. El Hijo de Dios. Él es el Dios hecho hombre. El Dios encarnado. Por otra parte, al Jesús resucitar de los muertos, eso significa que tú y yo tenemos la misma esperanza. ¿Recuerdan? Cuando Pablo escribió a los Corintios, había duda entre ellos si resucitaban los muertos o no. Y él le dice: mira, quiero decirles algo. Si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Es decir, que nuestra fe no tendría sentido. Sería nada. Estaríamos aquí simplemente cantando si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. Pero Pablo le dice algo a los Corintios. Yo me imagino que cuando Pablo estaba escribiendo esta palabra, él lo dice con gozo. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, dice Pablo. Y yo me imagino que él brincaría de alegría diciendo estas palabras.
Porque repetir estas palabras nos recuerda que esa también es nuestra fe, esa también es nuestra confianza. Si Cristo resucitó, también resucitaremos con Él. Y esto nos dice, mi amado hermano, que Dios tiene un plan para nosotros aún después de este mundo. Dios tiene un plan para ti y para mí, no solamente aquí, sino mucho más allá. Esa resurrección de Cristo fue una demostración del poder de Dios. Y sobre todo, la resurrección de Cristo fue una demostración de que el pago por nuestros pecados fue aceptado. ¿Recuerdas? Cristo estaba allí en la cruz agonizando y antes de entregar su espíritu dice la palabra que Jesús dijo: consumado es. El pago por nuestros pecados ya había sido hecho. Pero quiero decirte, cuando hay algún tipo de negocio, está el que paga, pero también está el que cobra. Y tal vez yo le debo a Samuel algún dinero y yo le digo a Samuel: mira, aquí te tengo que entregar 100 pesos. Y Samuel me dice: no, espérate que es falta todavía. Yo no sé si usted ha visto en las películas que una persona, muchas veces estas películas de policíaco, una persona le debe a alguien cierta cantidad de dinero, le debe $50,000 y la persona dice: mira, te traigo aquí los $50,000. A lo que la persona a la cual le debe dice: no acepto ese pago porque ahora no son 50, ahora son 60 o son 100. Eso lo hemos visto mucho en las películas. Quiero decirte que al Cristo resucitar de los muertos, no solamente dice la palabra que Jesús pagó, sino que el sacrificio fue acepto por aquel que iba a cobrar por nuestro Dios. Dios aceptó el sacrificio de Cristo por tus pecados y los míos, de manera que al Él resucitar nos está diciendo la palabra que tú eres perdonado, que yo soy perdonado, que todo lo que había, la cuenta que había allí para ti y para mí, la palabra nos dice pagada. Cuando tú llegues delante de la presencia de Dios y tú llegues y el diablo haga una lista de todos tus pecados: Abner es mentiroso, Abner fue un ladrón, Abner cuántas cosas. Pero al final llega el Señor Jesucristo y pone un cuño y dice: yo pagué por sus pecados, bendito el Señor. Yo pagué con mi sangre, la marca de la sangre de Cristo, debajo de todos nuestros pecados, diciendo: consumado es. Y ha sido acepto delante del Padre. Bendito sea tu nombre. Yo no sé su nombre, yo no sé, hermano, pero eso me llena de alegría. Cuando yo miro hacia atrás, miro todos mis pecados, todas las cosas que yo no estoy orgulloso de ellas. Me duele, pero qué gozo cuando yo puedo saber que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que murió por mis pecados, resucitó al tercer día y hoy me dice: ahora tú tienes acceso al trono de la gracia de Dios. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Bendito sea el Señor. Amén. Mis amados hermanos, esta historia es tan preciosa. Y dice la palabra que cuando Juan y Pedro entraron a la tumba, salieron sabiendo que Cristo había resucitado. Y se fueron. Y se olvidaron de algo. ¿Sabe de lo que se olvidaron? Que allí a la puerta de la tumba había una mujer llorando. Una mujer llamada María Magdalena. Dice la palabra que no dejaba de llorar. Estaba sentada a la puerta de la tumba. Ella avisó que se habían llevado el cuerpo del Señor. Estaba llorando y los discípulos llegaron, Juan y Pedro miraron y ni siquiera miraron a aquella mujer. Pero ella seguía llorando. Ella seguía llorando, María Magdalena. Y para que conozca quién era María Magdalena. María Magdalena nos dice la palabra que fue aquella mujer de la cual el Señor sacó 7 demonios. Ahora, yo me imagino cuán cargada estaría María Magdalena en aquel momento, porque mientras estaba allí decía: me han quitado al Señor, Él me sacó los demonios, Él me dio libertad, me dio vida, yo soy una mujer diferente. ¿Regresarán los demonios?
¿Seguiré en esclavitud? ¿Dónde está mi Señor? Entonces, cuando vienen los discípulos, le pasan por el lado, ni le hablan, no le hacen caso. Y cuando usted es ignorado, ¿cómo usted se siente? Aquella mujer se sentía ignorada, triste, rechazada, tal vez, no sé cuántas cosas pensaría. Ahora, déjame preguntarle, ¿cuánto tiempo pasaría después que Pedro y Juan salieron de la tumba y María se asomó a ver? ¿Cuánto tiempo pasaría? Tal vez unos minutos, tal vez unos segundos, tal vez ellos saldrían corriendo y entraría María. ¿Cuánto tiempo pasaría? Bueno, lo que sí creo que no fue mucho tiempo, pero hay algo. Que cuando María Magdalena se acercó a la tumba, dice la palabra, que dentro vio algo que Juan y Pedro no habían visto. Dice la palabra que había dos ángeles del Señor, uno a la cabecera y uno a los pies de la cama. Una imagen tremenda. En el centro estaban los vestidos, los lienzos, un ángel a un lado, un ángel al otro. En el medio los lienzos de lo que había sido el cuerpo del Señor. Y entonces una imagen del arca del pacto. Recuerden, el viernes hablamos sobre esto. Dios había estimado que el sacrificio de un animal era que iba a pagar por el pecado de un pueblo durante todo un año. La sangre se rociaba sobre el arca del pacto y aquella arca tenía un ángel a un lado y un ángel al otro. Y el sacerdote esparcía la sangre por encima de aquel lugar. Ahora viene María Magdalena, y cuando entra, encuentra una imagen nuevamente, pero no del arca, sino de una imagen superior. Dos ángeles, uno a un lado, uno al otro, y en el centro, el lienzo que todavía contenía parte de la sangre de Cristo. Ahora, yo he escuchado tantos testimonios y tantas historias de gente que vieron ángeles, de gente que fueron al cielo. No sé si usted ha escuchado tantas cosas por ahí. De hecho, yo escuché una vez un testimonio de una niña que los ángeles le ayudaban a hacer la tarea. Y la gente, ¡ay, mira! Los ángeles que le ayudaban a hacer la tarea, ¡qué tremendo! Pero hermano, yo le voy a decir, yo soy un poco escéptico de esas cosas. No creo mucho eso. Pero lo cierto es que si a mí se me apareciera un ángel, a lo mejor yo hasta escribí un libro. Se me apareció un ángel y me dijo tal cosa. Pero ¿qué harías tú si te aparece un ángel? Se queda todo diciendo, ni sé qué haría. ¿Qué tú harías si se te apareciera un ángel? Enseguida le preguntarías. No sé cuántas cosas haríamos si se nos apareciera un ángel. Pero a María se le aparecieron dos ángeles. ¿Y qué hizo ella? A ella no le importaron los ángeles. Y mientras yo meditaba en esto, recordaba a Moisés en el desierto cuando Dios le dice, mira, ve y saca a mi pueblo y yo voy a enviar mi ángel contigo. Y Moisés le dijo al Señor, no, tú puedes, si tú quieres enviar el ángel, entonces yo no sé quién va a ir, porque si tú no vas, yo no voy. A mí me interesa no es tu ángel, yo te conozco a ti, yo no conozco a tu ángel, yo quiero que tú vayas conmigo. De la misma manera, María se acercó, vio dos ángeles y los miró. Ella lo que dice, yo quiero el cuerpo de mi Señor. A mí lo que me interesa es mi Jesús. Menos que eso, yo no quiero nada. Hoy el mundo se conforma con las pacotillas de este mundo. Pero María Magdalena, no se exaltó porque había un ángel. Ella dijo, yo quiero. ¿Dónde está mi Señor? Mi anhelo se llama Jesucristo. Lo que yo necesito, el que me dio libertad, el que me dio vida, el que me dio salvación, el que me dio libertad de la esclavitud de los demonios, se llama Jesús. Yo no quiero ángeles, yo no quiero más nada, pero dice que mientras ella estaba allí preguntando, yo lo que quiero es a Jesús, dice que detrás de ella apareció una persona. ¿Puede usted visualizar ese momento? María mirando los ángeles, deshecha en llanto. Usted sabe que cuando usted está cargado, usted no come.
Ella había estado desde temprano allí. A ella no le interesaba que había una piedra grande. A ella no le interesaba que el cuerpo de Jesús, ella estaba, tal vez era una mujer delgada, porque imagínense, pero Jesús estaba, aparte de su cuerpo, estaba con 100 libras de encima de especies aromáticas. A ella lo que le interesaba, ella no pensó cómo iba a hacer remover nada de aquello. Ella quería llegar allí y ahora no lo encuentra y está anhelando ver al Señor. Yo quiero verlo, yo quiero tenerlo cerca. Y detrás de ella aparece un hombre. Hay algunos eruditos, algunos estudiosos que piensan que como que los ángeles le dijeron, cuando ella pregunta ¿dónde está el cuerpo del Señor? Los ángeles le motivaron a mirar atrás. Eso es algo que podemos especular, no lo sabemos. La Biblia no lo dice. Pero dice que cuando mira detrás, ve una persona. Y aquí hay algo que me llama la atención. Ella no reconoce a Jesús. Ahora, eso pasó también. Recuerdan, en el caso del camino de Maús, los discípulos iban caminando con Jesús y no sabían que era Él. Algunos apelan de que había tal vez una manera espiritual de que Dios había velado los ojos de estas personas. Pero encontré una explicación diferente que me satisfizo de cierta manera y también es algo especulativo. Hay algunos que piensan que todavía el Señor tenía en su cuerpo las marcas de su sufrimiento. Porque cuando se aparece después a sus discípulos, recuerdan, al discípulo incrédulo le dice, aquí están mis manos, toca, allí tenía la marca de los clavos, aquí está mi costado, todavía estaba, de manera que cuando Jesús aparece a María Magdalena, todavía tenía en su cuerpo las marcas del sufrimiento. Hay algunas personas que dicen, no, porque nuestros cuerpos allá van a ser renovados, pero quiero decirte, cuando tú un día puedas ver a Cristo cara a cara y veas su cuerpo desfigurado por ti y por mí, ¿cuánto significado traerá para nosotros el sacrificio de Cristo al poder ver lo que Él sufrió? Pero la cuestión es la siguiente, con respecto a esta aparición que a mí me fascinó. María no conoció al Señor al verlo. ¿Cuándo lo conoció? ¿Cuándo fue que ella supo que quien estaba detrás de ella no era simplemente el jardinero, sino que era su Señor? ¿Cuándo lo supo? Cuando Él exclamó, María. Yo creo que ese ha sido el sermón más corto de la historia. María. Y dice que ella brincó de alegría y miró hacia atrás y le dijo, Raboni, que significa maestro. Ella conoció a su Señor cuando su Señor le habló. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10? Mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Hoy el mundo quiere ver. María lo vio y no lo conoció. Hoy el mundo quiere ver y está buscando manifestaciones y buscando cosas. Pero Dios, hermano, se nos revela. ¿Tú sabes cómo se revela Dios a tu vida? A través de su voz, a través de su palabra. Cuando Él te habla a tu corazón, esa es la revelación de Él para nosotros. Ahora, yo miraba esto y decía, wow, qué tremendo. Qué tremendo la manera en que se reveló Jesús a María. Pero me llamaba la atención algo más. ¿Acaso Juan y Pedro no eran los discípulos del círculo estrecho? Eran 12. De los 12 descartamos a Judas porque se iba a entregar, lo iba a entregar, quedaban 11. De los 11 habían 3 discípulos que eran del círculo cercano de Jesús: Pedro, Juan y Jacobo. Cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, ahí estaban cuando fue a resucitar la hija de Naí, el hijo ahí después, bueno, esta jovencita que resucitó, la hija de Jairo, gracias hermano, la hija de Jairo. Ahí estaban Pedro, Juan y Jacobo en el monte, ahí en el Getsemaní, cuando estaban orando. Jesús estaba cargado. ¿A quién pidió que las acompañara? Pedro, Juan y Jacobo. Pero había un círculo más estrecho: Juan y Pedro. De hecho, cuando fueron a preparar la última cena, le dijo a Juan y a Pedro, vayan, y le dio las instrucciones. ¿Y por qué Jesús no se reveló primeramente a Juan y a Pedro, que eran sus discípulos más cercanos, y lo hizo con María? Mientras meditaba en esto, yo pensaba,
en el mismo mensaje del Señor. ¿Cómo estaba María en aquel momento? María estaba quebrantada. María estaba con una carga terrible en su vida. Y Jesús mismo nos dijo que los sanos no necesitan médico. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Recuerdas allí cuando Jesús estaba en la sinagoga y le tocó leer el rollo del profeta Isaías? Y él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Y comienza a hablar por cuántas cosas el Señor lo vio. Pero una de ellas, para sanar a los quebrantados de corazón. Dice la palabra que con los humildes, a los humildes Dios le da más gracia. Dios, amados hermanos, se manifestó a María, a una mujer que estaba quebrantada, una mujer que estaba cargada. Y yo creo, amados hermanos, que nuestro Señor tiene un trato especial con aquellos que son quebrantados, que tu corazón está quebrantado. ¿Recuerdas la historia de Jacob? Jacob, el mentiroso, el suplantador, pero en una ocasión se encontró luchando a la noche entera con el Señor. Y no fue hasta que fue quebrantado que Dios le dio su bendición. No fue hasta que fuese quebrantado que Dios le dijo: ahora sí te voy a bendecir. Dios se reveló a María, una mujer quebrantada de corazón, una mujer que estaba llorando y que anhelaba por sobre todas las cosas encontrar a Jesús. Ahora, María, una mujer que había sido poseída por 7 demonios y que Dios le dio la libertad de la esclavitud. María Magdalena, nos dice la palabra Magdalena porque era de la ciudad de Magdala. Ahora, los discípulos la ignoraron. Ella fue y les avisó que la tumba estaba vacía y ni la vieron más. Pero sabes, después que Jesús se le apareció, después que se le reveló, después que ella dio oído a la palabra de Dios, entonces vino la transformación. ¿En qué se convirtió María? ¿Qué fue lo que hizo María? María salió corriendo. Y como resultado, amados hermanos, nos dice la palabra del Señor que María salió corriendo y comenzó a contarles a todos de la resurrección del Señor, de cómo había visto al Señor. Aquella mujer que estaba temerosa, aquella mujer que estaba triste, aquella mujer que estaba quebrantada, cuando tuvo un encuentro con el Cristo resucitado, fue completamente transformado. Y aquella mujer que estaba achurrada por una esquina, se levantó y comenzó a predicar y comenzó a hablar y comenzó a expresar a otros. Hermanos, qué precioso. Ahora, algo más que me llama la atención aquí. Cuando María se encontró con el Señor, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Yo te invito a que tú mires ahí en la Biblia. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Ve a dónde. Ve a dónde. A mis hermanos. Precioso, hermano. Si hubiera sido tú el que te hubiera resucitado, ¿qué hubieras hecho? Víctor, ¿qué tú hubieses hecho que hubieras resucitado cuando hubieras visto a María? Mira, vete y dile a los sinvergüenza a eso, que deja que yo los agarre, que me dejaron solo, me abandonaron. Y cuando yo agarré a Pedro, que me negó 3 veces bajo maldición, tal vez nosotros hubiésemos actuado así. Tal vez nosotros le hubiésemos dicho que se preparen, como me decía mi abuelita cuando era chiquita, a prepárate. Pero no. Jesús le dice: ve y dile, aleluya, mis hermanos, mi familia, ay, aleluya, Señor, son mi familia. Aunque me han fallado, aunque me han maltratado, aunque me han abandonado, aunque me dejaron solo, Pedro, aunque tú me negaste 3 veces bajo maldición, aún así, Pedro, tú eres mi hermano, tú eres mi amigo. Yo te le llamaba mis discípulos, pero ahora ustedes son mis hermanos.
son mi familia. Y esa misma palabra, mi hermano, que estás aquí, es para ti, para mí. Jesús te está diciendo en esta hora, mi hermano, mi familia. Yo sé que por mucho tiempo tú me traicionaste, por mucho tiempo me dejaste, por mucho tiempo viviste alejado de mí. Pero yo te digo ahora, porque yo resucité de los muertos, ahora tú eres mi familia. Tú eres mi familia, mi hermano. Y como le dijo unos capítulos antes en el Evangelio de Juan, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ¡aleluya!, vosotros también estéis. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Somos parte de la familia del Señor. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que al salir de las puertas de este templo y donde quiera que tú estés, tú puedes decir, yo soy de la familia del Señor! Yo soy hijo de Dios. Ya yo no soy solamente una criatura. Yo soy parte de la familia del Señor. Porque Cristo en su gracia me salvó, me dio vida eterna. Y me hizo parte de su familia. Hermano mío, mi hermana que estás aquí en esta mañana, si Cristo resucitó de los muertos, también resucitaremos con Él. Si Cristo resucitó de los muertos, ahora tenemos esperanza. Somos su familia. Y como mismo le dijo a María, ve y dile a mis hermanos, esas palabras son para ti y para mí hoy. Somos sus hermanos, somos su familia, somos su pueblo. Y a mí me encanta ese pasaje del apóstol Pedro en su primera carta, cuando él dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos su pueblo, somos su familia, somos su iglesia. Y todo porque un día Cristo se levantó de los muertos. Cristo levantó de aquella tumba victorioso para que esa misma esperanza la puedas tener tú. ¿No te llena eso de alegría? ¿No te llena eso de gozo, hermano? Y no importa si es domingo de resurrección o no. Es algo que va a estar con nosotros todos los días. Todos los días son días especiales porque Cristo resucitó. Y cada día para nosotros es un día que debemos de recordar esa realidad. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta mañana. Vamos a orar.